tengo que escribir y al final le pongo el tema. Y mi idea es que el tema sea como un gancho, que sea algo llamativo, que quiera pues atraer al lector y que el lector diga, ay, ¿qué es esto? Ah, esto lo quiero ver. ¿No? Entonces, es precisamente eso, influir en la opinión del público sobre cualquier acontecimiento. Entonces, es como una noticia, ¿verdad? Es más o menos así. Es como una noticia, pues trata de problemas actuales relevantes. Algo relevante, pero no necesariamente es algo que ha ocurrido en las últimas 24 horas, ¿no? Que yo voy a hacer un reportaje periodístico, ¿verdad? Es como una noticia, pero no lo es. Es simplemente agarras algo y comienzas a hablar de eso. Ahora, ¿cómo se hace una cosa de estas? Generalmente, y esto va a depender del periódico o de la revista para la que estés escribiendo, generalmente son 500 palabras. Y 500 palabras son más o menos 2-3 minutos. Tiene que ser una lectura ágil y rápida. Tengo acá que para aprender algo la gente lee de 100 a 200 palabras por minuto. Si vos querés aprender algo, pues lo lees detenidamente de 100 a 200 palabras por minuto. Para aprender algo. Si tu intención es comprender algo que estás leyendo, es de 200 a 400 palabras por minuto. Y hay gente que lee rápido. Y dependiendo también de lo que yo quiera leer, puedo leer de 400 a 700 palabras por minuto, pero estas personas sacrifican la comprensión. ¿Qué más? Hay que evitar las palabras rebuscadas. Estamos hablando de la estructura, ¿verdad? Hay que evitar las palabras rebuscadas. ¿Por qué? En este tipo de artículos, un artículo de opinión, la gente que te va a leer puede ser un doctor, puede ser alguien que solo terminó 9º grado. Entonces, y hay ocasiones que yo puedo tener un tema muy interesante, pero me complico con las palabras. Y me dice el jefe del periódico, bueno, esto no lo van a entender gente que no está acostumbrada a leer este tipo de cosas. Entonces, como esto es para todo el mundo, entonces es preciso que se eviten las palabras rebuscadas. Y hay que usar el corrector de texto, ¿no? Y porque no hay nada peor que se te va la onda, una coma, una tilde o algo, y después alguien que lo está leyendo también diga, ay, miren, y ese escritor para el periódico, mire cómo hace. Y te digo porque yo lo he hecho, ¿verdad? O sea, yo he criticado y lo he visto también. Lo he visto que la gente lo está haciendo. Vale, miren esto. ¿Ya? No soporto a la gente que cada vez que aprende una palabra nueva se pone a usarla inefablemente. Miren este otro. Y pueden guardar esto y verlo después, porque precisamente eso, ¿no? Hay gente que, y estábamos hablando de Bad Bunny al inicio de esto, que se quieren creer más que los demás y hablan de cierta manera que inexorablemente que es algo tan así, me exacerba cuando de soslayo un petulante enarbola cultismos rimbombantes y banales. Claro, ¿verdad? O sea, cuando ya estás en una etapa distinta de que vas a escribir para, si estás en un congreso de filosofía y gente que está hablando de cierto tipo de terminología, entonces, claro, ¿no? Pero lo contrario, pues, son cosas que uno debe evitar, ¿no? El vocabulario rebuscado. Pero
no solo evitar el vocabulario rebuscado, sino que también es importante que, que revisemos el texto, ¿no? que se revise para que no vaya a tener ninguna falla de gramática, de ortografía, una palabra mal escrita y esa. Y los revisores de texto son gratis, ¿verdad? Ya sea que uses Google, el, ¿cómo que se llama? El de Google, el Google Docs, ¿verdad? O el Word, como ustedes, lo que sea que usen. Bien, hablemos ahora de los columnistas. ¿Quiénes son los columnistas? Son personas que escriben un artículo de opinión. Ajá. Y la persona que escribe la columna principal o editorial es normalmente el jefe de redacción. Y muchas veces ni nombre le ponen, ¿verdad? Pero los que escriben, si ustedes ven la prensa gráfica o el diario de hoy, la primera opinión editorial es del editor. Y generalmente no lleva nombre, pero las personas que escriben los artículos de opinión sí tienen nombre y apellido y lo firman y se hacen responsables de lo que están diciendo. Normalmente, estas personas son colaboradores ad honorem, ajenos al periódico. ¿Qué quiere decir ad honorem? Vamos a ver si alguien me ayuda. ¿Qué quiere decir ad honorem? Que está colaborando sin una paga o recibimiento a cambio, sino que está aportando algo sin recibir nada a cambio. Sin remuneración, eso es ad honorem. Bien, estaba queriendo buscar el chat aquí, no, aquí está. Okay. Les voy a escribir esta nueva encuesta, ¿no? Rapidito quiero que me digan en ella las cosas. Recuerden que esto no lleva nombre, ¿verdad? Esto es totalmente anónimo, o sea que puedes escribir lo que sea. Vamos a ver, yo quiero que vos me digas qué es algo que te molesta. ¿Qué es algo que te molesta? Me molesta que mis padres no me dejen salir, por ejemplo. Pero ¿qué es algo que te molesta de la universidad, por ejemplo? Eh, bueno, ya tenemos ahí déjame ver si los puedo incluir acá en esto. Vale, estamos escribiendo las cosas que te molestan, ¿verdad? Y si hay algo que te molesta de tus padres o de la universidad, pues vamos a verlo en esta forma. Mira qué interesante. Alguien puso, me molesta que me corrigan por poner corrijan. O sea, hay que corregirlo para que no haya corrigan ya. Me molestan las indirectas. ¿Eso qué? Las personas que caminan lento. Bueno, quería mostrarles esto, pero yo creo que ustedes lo pueden ver de una sola vez. Que hay demasiados días virtuales en la UDI, los estereotipos y todo esto. Bueno.
Mira, esta dice, me molesta que algunas personas piensen que uno sabe todo y cuando les preguntas son repugnantes diciendo que eso es fácil para ellos. Ajá. Bien, entonces ya tenemos una de las cosas, ya tienen ustedes aquí la primera de las ideas que teníamos, ¿verdad? De que tenés que tener un tema para que te guste o que te moleste. ¿Verdad? Recuerden los ingredientes, encontrar un tema, informarse. Vaya, ahora, si estás diciendo, hay una persona que puso, me molesta cuando la conexión de internet está fallando. ¿Ok? Entonces ahora me voy a informar, digamos, para ese tema, siguiendo los ingredientes acá. Me voy a informar al respecto, voy a ver cuánta gente, a cuántas personas en mi colonia, por ejemplo, le falla la conexión a internet. Y entonces voy a comenzar a hablar sobre eso. Voy a comenzar a argumentar, a fundamentarme esto, a reflexionar sobre lo ocurrido y podría comenzar. Un artículo de opinión es interesante porque vos podés comenzar con una pregunta, incluyendo al lector. Podrías decir, ¿te ha pasado, amigo lector, que estás en medio de ver una película interesante o que estás en tu clase en una reunión y te falla el internet? Pues bien, entonces hay que comenzar, vean, de que puedes usar estadísticas, que el tanto por ciento de gente en San Salvador que tiene X compañía, pues no le sirve el internet. Ok, ahora, opinar inteligentemente, ¿cuál es tu opinión al respecto, verdad? Y si tienes una solución en mente, si vos crees que Tigo es mejor que Claro, o si crees vos que la solución va a ser que la CDC investigue a estas compañías, pues eso también es lo que vas a hacer. Vamos al siguiente punto. Aquí está. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? Recuerden que son nada más 500 palabritas, ¿verdad? En el primer párrafo, como en todo escrito, esto no es necesariamente en particular para el artículo de opinión. Como todo escrito, tienes que tener una introducción, el cuerpo del escrito y la conclusión. Eso. Que acá lo he dividido como párrafo 1, párrafo de 2 a 5 y el párrafo final. Entonces, en el párrafo 1 vas a tener tu tesis. O sea, tu idea central en la cual gira tu escrito. ¿Eh? ¿De qué se trata el asunto? Y tienes que ser claro, ¿ya? Desde el inicio, decirle a la gente de qué se trata tu escrito. No vas a escribir un artículo de opinión, por ejemplo, había otra persona que dice que le molesta que la gente no use las pasarelas. No vas a comenzar tu artículo de opinión hablando de pasarelas y terminas hablando de la gente que no tiene palabra y cuando te dice voy a llegar a las 4 y llega a las 8. Son dos cosas totalmente diferentes. Si el tema central es la cultura del salvadoreño, entonces sí, comenzas con eso y después puedes listar diferentes asuntos. Entonces, párrafo 1, la tesis o la idea central en la que gira tu escrito, de qué se trata. Párrafo de 2 al 5, dependiendo de qué tan grande sea tu escrito, tus argumentos que validen tu idea central. O sea, está escribiendo para algo, ¿verdad? ¿Para qué está escribiendo? No el por qué, sino el para qué, para quién está escribiendo. Entonces, de ahí tenés el párrafo final. ¿Qué es lo que vos querés dejar en la mente de tus lectores? Tenés que, a veces, si les ha pasado a ustedes que uno a veces lee algo y terminaste de leer y vos decís, ¿y qué es lo que acabo de leer? Que ni cuenta me di de lo que estaba leyendo, de que alguien hizo algo horrible. Bueno, importantísimo, hablábamos de no utilizar, claro, estamos hablando de la estructura, ahora vamos al estilo.
La ortografía sí importa, ¿verdad? Imagínense esto. Voy a hacerte bien feliz. Feliz. Entonces, claro, claro que importa. Vale, vamos a ver el siguiente. Entonces, utilizar en inglés se llama spell check, ¿verdad? Un corrector de texto es importantísimo. Es importantísimo. Y yo he conocido, bueno, eh, he dado cursos de escritura en la universidad y me he dado cuenta de los estudiantes, que muchos estudiantes que no saben cuál es la diferencia entre el con tilde y un el sin tilde, entre un que con tilde y un que sin tilde, entre un sí con tilde o un sí sin tilde, ¿verdad? Entonces todas esas cosas son importantísimas. Si, bueno, digamos que vos cuando estabas en bachillerato no pusiste atención y no sabes la diferencia, miren, uno tiene la obligación moral y profesional, vos como profesional, tenés que buscar qué es lo que vas a hacer. Tenés que buscar si algo no te lo enseñaron en bachillerato, pues yo lo voy a aprender por mi cuenta. ¿Cuáles son las palabras estrújulas, cómo se tildan? O por qué es que me dijeron a mí que antes de P y B se escribe M, todas esas cosas, ¿no? Eso es como formación individual, como tu responsabilidad. Es que mi maestra en bachillerato no me enseñó. No, pues sí, eso ya pasó, ¿verdad? Pero ¿qué vas a hacer vos ahora como estudiante universitario? ¿Verdad? Bueno, aquí hay unos tips que les quiero dar. En primer lugar, tener un título llamativo. Tener un título llamativo. Y ahorita les voy a compartir ciertos... no tengan que leer todo lo que les voy a dar ahorita, pero ciertos títulos que quiero que ustedes vean, solo leen y que vean ustedes cuál es el que les llama más la atención. Les voy a compartir este enlace. Y los primeros que van a encontrar son unos videos, pero simplemente bajen más y van a encontrar ustedes los títulos de las diferentes cosas que yo he escrito. Entonces, y después vamos a ver, ustedes pueden regresar acá y compartir con los demás a ver cuál título les pareció más interesante o cuál título les provocó. Porque esa es mi idea, ¿verdad? Provocar a que el lector diga, ah, yo quiero leer esto. Bueno, creo que ya llegó el enlace. Aquí está. Bueno, les dejo ahí el enlace, pero se lo voy a mostrar acá también. Por ejemplo, está el país que yo quiero. Vean el siguiente que está aquí abajo que dice, quiere ganas con mi pueblo. Este es el otro que les decía, me cuesta trabajo creer que son cuestiones más, son videos cortitos que he hecho. Vean esto, los mismos de siempre. Yo el supremo. Gallina que come huevo aunque le quepen el pie. Bueno, aquí hay varios. Les voy a dar un minuto para que ustedes me digan cuál fue el tema que más les llamó la atención.
Ok, un minuto. Bien, como primer punto teníamos tener un título llamativo. Entonces, como les explicaba yo al inicio, eh, primeramente yo hago como un mapa de todo lo que quiero hacer, un outline, me dicen los gringos, ¿verdad? De todo lo que quiero hacer, y después vengo yo hacia el final y ahí es donde escribo un título llamativo. Eh, ahí está la gente opinando en el chat, muy bien, la gente lo que les ha gustado, ¿verdad? Aquellos títulos donde pareciera que habrá una disputa, de si quiere ganas con mi pueblo, ok. Ajá. Entonces, eh, tener sentido común, ¿verdad? No, como les decía, utilizar palabras rebuscadas, cosas raras. Uh, y muchas veces también escribo, por ejemplo, ese que escribí Donald Trump, ¿verdad? Yo sé, intencionalmente, yo sé que no se escribe así, ¿verdad? Pero es interesante ver cómo la gente puede, solo por criticar, ¿verdad? De que, vamos a ver por qué escribe así. Entonces, tener sentido común, ¿verdad? El público es muy amplio, muy amplio. Eh, Otra de las cosas es elegir el tono. Elegir el tono eh, porque precisamente si vos elegís, dependiendo para dónde estás escribiendo, ¿verdad? Dependiendo de las indicaciones que te dan. Les voy a le voy a poner aquí en el chat uno de los más controversiales que hubo. Y, y, y vean simplemente el nombre, ¿verdad? El nombre que vos podés decir, ¡Ah, Señor Santo! Y dicen que el hombre ese es un doctor y miren el vocabulario que usa. Y este que les acabo de mandar ahí, quiero que lo abran y es una lectura rapidita, ¿verdad? Eh, y Alirio, no sé si pudieras poner a la gente como en grupos de 3 para que puedan analizar esto. Fíjate que sí, no los puedo poner en grupos porque no soy administrador de esta página. Ajá. Entonces no me aparece la opción de los grupos. Vale, déjame ver si lo puedo hacer yo desde aquí. Si te aparecen los cuadritos, vos lo podés hacer. Bueno, pero comiencen a leer y después vamos a discutirlo brevemente en grupos de 2, 3 personas.
Bueno, y otra de las cosas que también llama la atención es de la manera en que nosotros leemos. Muchos quizás ya terminaron de leerlo, otros quizás todavía van por la mitad, dependiendo de la velocidad y lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? De cómo la gente lee y para qué lee, para aprender, para comprender algo o simplemente leer por leer. Pero bueno, de los elementos, de los ingredientes que veíamos al inicio, ¿qué les parece el tono ahora? Hablando de tono, ¿qué les parece el tono de este artículo? Pueden comentar en el chat, pueden abrir el micrófono, lo que les sea más fácil. Yo creo que es apegado al vocabulario que muchas personas están acostumbradas a escuchar en el día a día. Ajá. Paola, Leticia. Ok, yo la verdad es de que vi el título y dije, uy, ¿qué pasó aquí? Porque es extraño, tal vez en este tipo, cierto, de este tipo de artículos que saquen este tipo de palabras. Sin embargo, el hecho de seguir leyendo y que me hablen en una jerga neutral, o sea, algo que yo entiendo y que tal vez use día a día, me hace sentir más, digamos, ¿cómo expresarlo? Más apegada a la lectura, más como que si alguien me estuviera hablando, pues, como muy, ay, no sé cómo explicarlo. Incluida en la lectura, Ajá, correcto. algo así. Uh-huh. Muy bien, una última, por cuestiones de tiempo que ya nos va acercando la hora, a Francisco Samuel. Ramírez. Bueno, lo que me ha llamado la atención del artículo que leí es aparte de su título, también me llamó la atención la forma en que se redacta, ya que se siente muy como cuando estoy en mi vida cotidiana hablando con algún amigo. Uh-huh. Bien, ahí pueden ver otros ejemplos. Hay uno que yo escribí, el título que le puse a ese fue exactamente algo que yo vi en un bus, que decía, agárrese, cállese y siéntese, una cosa así. Pero todo sin el SE al final, sino que era como, era con CE. Entonces, y así lo escribí, y así le puse como título, y claro, muchas personas dijeron, ¿qué pasa? Si eso no se escribe así. Pero precisamente es eso, porque el título es un gancho para llamar la atención. El siguiente que estábamos viendo era que querés incluir a la gente, ¿verdad? Es un público tan diverso que va a poner atención a lo que está escribiendo, entonces hay que incluir a diferentes personas. Elegir el tono, en este caso, lo que yo les estaba diciendo, era pues un tono medio burlesco, no es nada serio, ¿no? Entonces era un tono precisamente porque yo lo quise escoger de esa manera. Y pueden ver ustedes un título más serio que se llama La perversión de la educación. Claro, el vocabulario cambia radicalmente. El siguiente que tengo es establecer un rapport. Si ustedes hablan francés, ya sabrán qué cosa es rapport. O sea, una conexión con el lector. Y eso es la chica que estaba hablando, que dijo que se sentía incluida en el artículo. Y precisamente eso es lo que nosotros queremos. Y también ir al grano, ¿verdad? Sin andar dándole vueltas al asunto. Ahora, las cosas que no debemos hacer, en primer lugar, no es un ensayo. No se pongan ustedes así tan elocuentes y que voy a hacer un riguroso análisis científico. No, porque no es un ensayo. Y tampoco estamos en la iglesia para predicar, ¿verdad? No es de que ustedes son malos y ustedes hacen esto y yo soy el bueno aquí. No predicar, simplemente incluir a las personas con los ejemplos que voy a estar dando. Y la última que dice crítica sin solución no te lleva a ningún lado.
Otro ejemplo que tengo acá, precisamente de esto, es el amarillismo, porque el amarillismo vende. Esto que yo encontré en 2 publicaciones distintas. Una de que se llama Mediterráneo Digital, que dice, Joe Biden nombra a un trans como nuevo subsecretario de Sanidad. Imagínense. Y este otro puso, graduada de Harvard, docente y funcionaria de salud estatal, la doctora, ¿verdad? ¿Cómo cambia la perspectiva dependiendo de cómo uno presente la información? Vaya, vamos llegando entonces ya al final de la presentación. ¿Qué es lo que vos querés? ¿Qué querés hacer con tu artículo de opinión? Claro, queremos persuadir. Hay que persuadir e influir en la gente, influenciar a la gente, pero debemos provocar e incitar a la gente a que saque sus propias conclusiones. Y como les decía anteriormente en los tips de las cosas que no hay que hacer, ¿verdad? No predicar. Es precisamente eso, no predicar, sino que la gente saque sus propias conclusiones y que despierte en sí mismo la conciencia crítica. Muy bien. Ya tenemos 10 minutos, nos quedan 10 minutos y quizás aprovechamos esto, Alirio, para ver si hacemos una ronda rapidita de preguntas y respuestas. Está bien, gracias. Vamos a dar unas cuantas oportunidades para que le puedan preguntar a Nelson acerca del artículo de opinión de tan agradable intervención que hemos escuchado, amena y sobre todo que es digna de un aprendizaje para ponerlo en práctica. Como lo hizo. Sí. Muy sí, bueno. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar? Que levante la mano, por favor, para que aquí lo pueda ver. Muy bien. Veamos, Edwin Antonio Ticas. Se me hinchó el pie ya. Sí, buenas tardes. Sí, diga, Edwin. Yo quiero preguntar si tenemos que escribir un artículo de opinión en equipo. ¿Qué nos aconseja? Porque yo tengo como 2 ideas y una es escribirlo entre todos o escribirlo por partes. Ajá. Bueno, hay que hacer un mapa, ¿verdad? ¿Cuáles son las ideas? ¿Por qué no me decís las 2 ideas que tenés? Para ver cómo te puedo ayudar en esto. Bueno, la primera es como que nos reunamos en una videollamada y que lo vayamos escribiendo entre todos. Y la segunda idea es que cada uno lo escriba aparte y luego lo juntamos. ¿Qué nos aconseja? Ajá. Bueno, primero hay que hacer un esqueleto, ¿verdad? Un esqueleto. Yo quiero hablar de esto y quizás en la videollamada que ustedes tengan, pues se ponen de acuerdo en cuál va a ser la idea central, ¿verdad? Porque pueden tener diferentes ideas de diferentes temas. Escojan un tema, escojan su idea central y después de eso, a partir de ahí, de la idea central que tengan, comiencen a hacer un esqueleto. Entonces yo quiero hacer esto, quiero hablar de esto, quiero hablar de esto, de esto, de esto, y les va a salir una cosa enorme, ¿no? Pero precisamente es un borrador, no es un esqueleto. Después pueden ustedes modificando, es como la estructura de una casa para escribir. Y al final, pues, si agarras ese mapa que tenés, esa estructura, lo vas a poder ir modificando, ¿no? Muy bien. Roberto José Melgares. Yo tenía una pregunta respecto a, por ejemplo, abrir o cerrar un artículo de opinión, y si considera que cómo hacer una introducción que también capte al lector, porque eso lo noté en algunos de los artículos que usted escribió, que a veces usa algo como para llamar la atención también en el primer párrafo.
Bueno, aparte de lo que yo les digo, del gancho que hay que tener para que el lector diga, yo quiero leer esto, no es simplemente tener el gancho y después vienen ya los atraíste a lo que vos querés, y ya cuando comienzan a leer dicen, ni me interesó, ¿verdad? Entonces, poner algo, bueno, quizás platicarlo con la gente, y por eso decía, una de las partes de la presentación era informarse, ¿verdad? Entonces informarse, y hay gente que va a tener diversas opiniones. Entonces vos venís y preguntas, bueno, tiene diversas opiniones, pero ¿cuál es mi opinión propia o la de mi grupo, si están haciendo algo en grupo? Y cómo es que nuestra opinión va a causar que la gente pues despierte la conciencia crítica de la que hablábamos. Muy bien. Verónica Andrea López, ¿cuál es su pregunta, Verónica? Creo que tiene cerrado el micrófono. No, ya lo abrió. Hola. Hola, le escuchamos, Verónica. Ok, en primera, pues agradecemos el tiempo que ha estado aquí dándonos pues sus experiencias y sus conocimientos, y tenía bastante interés en saber, pues a nivel profesional, cuáles eran las expectativas que usted lograba tener antes, tal vez como estudiante o antes de empezar a trabajar en este gran mundo laboral de la redacción, de periodismo y todo, y cuál es la idea con la que vino a encontrarse con la realidad. ¿Algún tipo de idea que usted pensaba antes que era, o sea, como nosotros como estudiantes que podemos llegar a pensar, y cómo es ya a nivel laboral la experiencia que usted tuvo? Bueno, el mundo del periodismo, o en este caso de la escritura, no te da dinero. La gente piensa de que, ay, qué chivo, voy a escribir para tal periódico, voy a hacer esto, pero al fin y al cabo te das cuenta de que esto no te da dinero. Claro, cuando llevas como, pues estás trabajando para enlaces periodísticos, ya eso es diferente, ¿verdad? Que quizás sí pueda haber, cuando tenés una entrevista, una primicia o algo, eso sí puede hacer eso. Y también que es un medio súper competitivo, y por eso les decía, ¿verdad?, que hay que escribir bien, porque yo tengo una amiga, incluso profesora de ustedes, que bromeamos, que ella me manda cosas que ella encuentra, errores garrafales que ella encuentra en un periódico, y si yo encuentro algo también se los mando, ¿verdad? Cosas así que nos están viendo. Es un medio muy difícil, y así, bien a lo Darwin, que sobrevive el más fuerte, el que sea mejor, el que use mejor las herramientas de corrección, por ejemplo, de un vocabulario adecuado, de un vocabulario florido. Tenés que leer. Obviamente, si no lees, no podés tener un vocabulario que le interese a las demás personas. Vamos a dar un par de participaciones más. Ricardo Javier Rivera. Bueno, yo tenía así dos preguntas. Una es más teórica y la otra es más... ambas son bastante teóricas. Usted dijo que podíamos comenzar el artículo con una pregunta. Bueno, para que la redundancia, mi pregunta es si se puede, si el título puede ser la pregunta. Sí, claro. Hay algunos de mis escritos también que son precisamente eso, que tienen un título, que tienen una pregunta como título. Y lo importante de esto es que enlaces ese título con tu idea principal, y que la gente, al entrar, porque el título es eso, ¿no? Es como abrir la puerta de algo. Entonces le abrís la puerta, la gente entra y se da cuenta de lo que sí pueden hacer. Bien, y mi última pregunta es respecto a la conclusión. Bien, por ejemplo, en un ensayo, en cualquier trabajo que se entrega usualmente, la conclusión viene siendo como
como un fin personal que se le da, como un resumen personal de todo lo anterior. Pero en un artículo de opinión, cuando con todo el cuerpo en sí es una opinión personal, ¿cómo se concluiría? Ahí va a depender de tu estilo. Muchas de los escritos que yo hago, y ustedes lo pueden revisar más adelante, los termino como provocando a la gente a que piensen o a que sientan que van a opinar sobre algo. Cuando en ese que escribí sobre el país que yo quiero, el 2022, pues escribí, al final dice, sé libre, ¿verdad? Entonces, eso no es una conclusión de todo lo que estaba hablando yo del país que yo quiero, pero más como que te estoy incitando a romper con todo lo tradicional y convertirte en una persona que se ame a sí mismo, etc., ¿no? Entonces podrías como dejar algo abierto, así como cuando ustedes ven películas que no tienen un final, que el final es un final inesperado, ¿no? Que te dejan como, ¿qué va a pasar después? Entonces podrías hacer eso también en un artículo de opinión. Muy bien. Para ir terminando, Jorge Alberto Mejía. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucho bien? Sí. Sí. Bueno, mi pregunta es más enfocada como a las opiniones en sí, no tanto al trabajo. Porque, bueno, no soy alguien que me gusta pelear, pero sí he tenido como discusiones a veces con respecto a opiniones. Entonces yo me gustaría preguntarle al doctor, ¿cuál es la forma correcta de reaccionar o qué hacer cuando alguien te da una opinión que uno sabe que no está fundamentada o que viene desde la falta de información? O sea, si uno lee algo con lo que no está de acuerdo en un periódico o en cualquier sitio virtual y uno sabe que, o sea, y no es porque uno sea superior o arrogante, pero uno dice, o sea, yo sé esto y estoy informado al respecto y esto no está bien. O sea, ¿cómo reacciona? ¿Cómo se lo dice a la persona sin uno parecer superior, como que está diciendo como, ah, no, yo tengo la razón y vos no? Ajá. Bueno, una de las cosas era, como les decía, informarse. Y cuando votas una opinión informada, la gente te va a respetar. Y generalmente alguien te dice, pues esto no es así, ¿verdad? Y lo están diciendo de un punto de vista puramente emocional, sin información, y vos sabes que vos tenés la razón, depende con quién uno esté hablando, ¿verdad? Porque muchas veces la gente no dice nada por educación o por no hacer sentir mal a la otra persona, pero cuando a mí también me gusta, como lo pueden ver ustedes en los escritos, me encanta la confrontación, me gusta que la gente, o sea, exponer a la gente que está mintiendo, por ejemplo. Entonces si alguien se estaciona incorrectamente, así en la vida real, yo voy y le digo, mira, ¿y por qué te estás parqueando así? Dale la oportunidad a otra persona que puede estacionarse, no ocupes los dos parqueos. Pero todo va a depender de tu personalidad, con quién estés hablando también, y podrías que tu argumento sea informado, ¿verdad? No, es que mira, lo que yo digo es lo siguiente, sino que, bueno, como todos sabemos, por ejemplo, por eso decía que es importante incluir a los demás también. Como todos sabemos, si estás hablando de cuestiones políticas o cuestiones deportivas, ¿no? Todos sabemos, o Messi ha ganado tantos balones de oro, entonces eso quiere decir que sería el mejor futbolista, ¿no? Dependiendo de lo que estés hablando. Pero informarse, eso es la clave en una discusión. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener la última participación y esta porque he visto muy insistente a la señorita Leslie Giselle que nos haga el favor de hacer la pregunta al doctor.
Alirio, aquí como que estamos en una cervecería que a rato estás diciendo vos la última pregunta, la última. Es que a ella la veo muy insistente. Esta es la última. Vaya, Sí, dale. es que buenas tardes. De hecho, me quedaron dos dudas. La primera es que si en mi escrito debo yo o si sería correcto fundamentar o argumentar mi escrito con algo de alguien más. Por ejemplo, si quiero usar una frase célebre de alguien o algún dato preliminar que otra persona haya publicado. Esa sería la primera. Y la segunda sería si de cierta manera es correcto terminar mi artículo con una pregunta, porque regularmente cuando lo he hecho he terminado, ¿y vos qué pensás? ¿O qué te gustaría hacer? O cosas así, ¿verdad? Entonces no sé si es totalmente correcto finalizar con un tipo de pregunta abierta para el público lector o no. Uh-huh. Sí, las dos cosas son válidas. Pero con decir simplemente, ¿y vos qué pensás? No necesariamente provocas a la gente. Piensen ustedes en las clases que ustedes tienen, las diferentes clases que ustedes tienen. Cuando un profesor dice, ¿alguna pregunta? Y toda la mara así. Vaya, ¿tienes alguna duda? El profesor ahí esperando y nadie pregunta nada. Entonces, pero ¿qué tal si vos haces una pregunta que pueda como rascar un poquito en como levantarle la llaga a alguien, ¿verdad? En eso de que mira, hay un escritor puertorriqueño, se llama Eduardo Lalo, y Eduardo Lalo dice que él escribe precisamente para levantarle que le arda la llaga a la gente, ¿verdad? Entonces que la gente cuando le duele, pues reacciona a algo. ¿Qué tal si vos estás, no sé si ustedes saben, pero ya suena como película. Ustedes quizás me conozcan como la persona que tradujo Cuentos de Barro de Salarrué al inglés. Bueno, entonces, como soy un escritor sobre Salarrué y la gente piensa que yo sé todo de Salarrué, sin embargo, puede haber alguien que diga, mira, pero vos sabías que Salarrué le copió muchos de sus cuentos a Miguel Ángel Asturias. Podrías terminar como un artículo así, ¿no? De que, pero al final de todo esto, si es cierto o no, con frases así también, si es cierto o no que Salarrué le robó sus cuentos a Miguel Ángel Asturias, es una cuestión de debate, por ejemplo. Entonces podrías utilizar diferentes técnicas para poder hablar, de hecho, con las personas de esa manera. Y tu otra pregunta, que si es válido utilizar citas para apoyarte, sí, se puede. Solo que tenés que tener cuidado también, ¿no? O sea, la cuestión es que vos te veas inteligente. Porque hay gente que hace citas y, por ejemplo, yo he oído esta muchas veces que dice, si los perros ladran, Sancho, es porque vamos avanzando. ¿En qué libro está eso? Ninguno. En Don Quijote. Don Quijote. Me imagino que muchos pensaron que sí. Es falso. Eso no existe en ningún lado. No existe. No es verdad. Nadie lo dijo. Pero como se oye como algo que quizás Don Quijote pudo haber dicho, ¿no? Entonces, y como te lo estoy diciendo yo ahorita con autoridad, vos decís sí, fue Don Quijote. Pero tenés que tener cuidado con eso. Mi nueva novela que se publica hoy en marzo, uno de los personajes irónicamente juega mucho con eso y dice, así como dijo Juan Pablo II, no me importa, y cosa que Juan Pablo II nunca dijo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando alguien cite algo. Les voy a dejar acá, si alguien tiene alguna otra pregunta o quiere ponerse en contacto conmigo, les voy a dejar aquí la página que tengo de Facebook como escritor,
Y ahí también, si les interesa saber más de la nueva novela, pues ahí va a haber información sobre eso también. Muchas gracias, Nelson, por tu participación y sobre todo a nuestros alumnos por haber estado muy interesados en este webinar. Esperamos de que en una próxima ocasión nos puedas acompañar y en esta tarde ha sido muy grato estarte escuchando. Gracias, Nelson. Bueno, muchas gracias. Un gusto a todos y gracias por venir. Hasta luego. Chao. Chao. A todos ustedes, muchas gracias y pasen buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, feliz día. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias, feliz fin de semana. Gracias. Gracias, buen día. Buenas tardes.